Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Bueno, hoy día vamos a continuar con esta época de los gobernadores de la época constitucional. Ya lo habíamos adelantado, lo habíamos dicho, no hay elecciones totalmente libres, el voto es cantado, el voto es a dedo, la elección también, pero hay una norma superior que rige los destinos de la provincia y que es la Constitución Provincial. Por estos primeros años, hasta 1861, como ya adelantó Alejandro justamente, los gobernadores ya no son esos hombres nacidos a finales del siglo XVIII, en la época del virreinato del Río de la Plata, por razones, digamos, de edad. Son hombres ya nacidos en la época revolucionaria, es decir, a partir de los 1810. Y estos hombres fueron los que intervinieron de jóvenes en el conflicto de unitarios y federales, y ya sí tenían una supervivencia del pasado con la guerra de la independencia o de la emancipación, tanto de las provincias unidas del Río de la Plata, de Chile, de Perú y de toda América. América hispana nos estamos refiriendo, de la emancipación, en conclusión, americana. Entonces, ya no eran los que habían combatido, sino sus padres. Y ellos, de jóvenes metidos en este conflicto entre unitarios y federales, que como sabemos, comenzó a terminar con la promulgación y sanción de la Constitución. Pero el combate no se acabó ahí. Seguían todavía las familias separadas, las provincias también, en esto de la concepción unitaria y la concepción federal. Y bueno, por la época que estamos hablando, y que un poco relató ayer Alejandro, reconstruyó, estamos en la época del terremoto de 1861. La provincia está gobernada por el coronel Laureano Nazar, un hombre de extracción federal, que también, como dijo él, cuando se produjo esta gran catástrofe, este terremoto, que siempre lo recalcamos, fue terremoto, inundación e incendio. Así que el que no murió aplastado, murió ahogado o murió quemado. Es una triple catástrofe en realidad. Y eso hizo que Mendoza fuera devastada. Y a lo que se agregó después de este 20 de marzo de este año trágico, después de las 20:36 horas, un gran saqueo. Se escuchaba por los testimonios que nosotros hemos cotejado, que han dejado gente que sobrevivió a la posteridad, como el doctor Pompeyo Lemos. Una vez que cayeron todas las construcciones, quemadas las construcciones también, porque las casas se iluminaban a lámpara de querosén. Entonces el movimiento y los techos eran de caña. Usted imagínense el fuego, el humo, el olor, las aguas del canal Cacique Guaymallén desbordándose en una ciudad que estaba a 2 metros hacia abajo de lo que es hoy el límite de pisado, digamos, de nosotros los transeúntes o automovilistas o cualquiera que pueda transitar por esa zona hoy histórica y de gran validez para el patrimonio cultural mendocino. Sin embargo, no faltaron en esta catástrofe los que se apoderan del caos y tratan de saquear.
y hay mucha gente que estaba viva entre las paredes, o sea, había quedado el techo y otras barbaridades, y había gente que tenía, por ejemplo, una mano, digamos, o un brazo, por decirlo así, sobre alguna construcción destruida, tratando de salirse de, del aplastamiento, y venían estos saqueadores y venían los anillos y cortaban los dedos a las personas vivas. Esto es bastante trágico, ni les interesaba la vida de la persona. Mucha gente también fue como rematada en esta tragedia, pero esta tragedia tuvo sus efectos a nivel nacional, porque dio por tierra también en forma concomitante con la batalla de Pavón, dio por tierra con la presidencia de el doctor Santiago Derqui y el general Esteban Pedernera. Esto es muy importante a la hora de tener en cuenta que una catástrofe incide en lo político, ¿sí? Desde lo natural y cataclismático hasta lo político, porque termina cayendo el gobernador provincial, el citado Laureano Nazarán Chorena, y también el presidente Derqui Pedernera, es decir, el presidente de la nación, Santiago Derqui, y después el general Esteban Pedernera como vice, ¿no? Esto es muy importante a la hora de relatar estos sucesos y reconstruir. En nuestro muro de Facebook nosotros estamos pasando algunas imágenes de lo que quedó de la antigua ciudad. Por supuesto que no son nuestras, son de un fotógrafo que vino allá por los 1870, es decir, casi 10 años después del terremoto, y de lo que quedaba todavía en la antigua ciudad. Usted puede ver en el muro de Facebook cómo quedó lo que es hoy la ruina de San Francisco, considerada como monumento histórico en 1941. ¿Cómo quedó? Porque esa foto está tomada aproximadamente, no en 1871, sino ya en el 1900. ¿Por qué decimos lo de 1871? Nosotros vamos a subir estas fotos de 1871, que dicho sea de paso están en el archivo histórico de Mendoza, donde se ve, por ejemplo, la iglesia de San Francisco por detrás, y alcanza a verse la primera línea de un edificio que fue el Cabildo, lo que es la planta baja supérstite de la tragedia, ¿no? Esto nos da una magnitud muy importante porque también fue un crack social, como yo le digo a los alumnos. ¿En qué consistió este crack social? Todo el tejido social mendocino se hizo pedazos, porque nosotros decimos la ciudad de Mendoza, pero esto también tuvo su implicancia en Las Heras, tuvo su implicancia en Luján, tuvo su implicancia en lo que es San Carlos, en lo que hoy es Tupungato, General Bear, en toda la provincia, con mayor o menor magnitud, pero que se vino todo abajo es un hecho real, es un terremoto originado en la ciudad, pero es provincial en realidad. Pero hubo casas que se salvaron, por ejemplo, la supérstite del general don Pedro Molina, que nosotros siempre lo analizamos en la época preconstitucional, cuando decimos siempre que lo tenían siempre a mano a don Pedro por si había alguna anomalía institucional en la provincia. Bueno, el gobernador que se hacía cargo era él. Ustedes pueden visitar hoy el Museo Molina Pico en Guaymallén, en la esquina de las calles Parvacien y General Las Heras. No se lo pierda, no se lo pierda, porque esta construcción que data de antes del terremoto se salvó. Puede haber cosas importantísimas. Después vamos a entrar un poco en detalle con esta construcción. También se salvó lo que es hoy la iglesia de la Carrodilla. Esta construcción perteneciente a la familia Solanilla también quedó en pie. Esto es muy interesante, ¿no? Porque las casas que habían quedado en pie
de alguna manera el dueño de casa las ofrecía como refugio. Y bueno, esto incidía también en lo político. Ya lo dijo Alejandro ayer, Laureano Nazar se fue también en una Mendoza muy convulsionada en los días anteriores al terremoto, y cuando vino, bueno, la sala de representantes reunida lo destituyó. Ustedes también saben que Olascuaga y Sarmiento se hacen cargo, el coronel Olascuaga y el gobernador Sarmiento de San Juan se hacen cargo de la provincia y persiguen a los saqueadores y evitan con un equipo que se empezó a formar, entre ellos Juan de Dios Videla. Juan de Dios Videla es el que reemplaza al coronel Laureano Nazar, y su acción a tiempo, sus dotes de organización, siempre se les recordó en esa Mendoza post-terremoto que él salvó muchas vidas con las acciones, porque también distribuyó víveres y las ayudas que iban viniendo de países limítrofes como Chile, de provincias, ¿no es cierto? Obviamente descartemos San Juan porque inmediatamente a las 48 horas tuvo Sarmiento acá, de Córdoba, hasta vinieron donaciones de Francia, vinieron del Papa. Es muy importante tenerlo presente que este crack social también se reflejó en un crack político, porque muchos políticos también murieron ahí. Por ejemplo, el doctor Martín Zapata también murió, este representante de Mendoza al Congreso que promulgaba y sancionaría después la Constitución Nacional. También murió mucha gente, y mucha gente de renombre político, que de algún modo por eso se produjo este crack. Los sobrevivientes indudablemente en cuanto a, dejaron de tener esta antinomia entre que yo fui unitario y vos sos federal, sino que ahora llegaba lo más grande que una persona puede dar a su provincia, a su país, que es el bien común. Es el principio justamente basal de la República, más allá de las diferencias que uno pudiera tener, ¿no? En este caso, los mendocinos dejaron de lado por mucho tiempo esas diferencias e hicieron que trataron de Mendoza sacarla de esa bancarrota en que había quedado políticamente, económicamente, socialmente. No nos hemos puesto de acuerdo con el cálculo de muertos aún hoy. Algunos sostienen que fueron 10.000, otros lo ajustan a 6.000. El mismo, después que va a ser ministro Honorio Barraquero, en 1879 habla de 15.000. Téngase en cuenta que el primer censo recién llega en 1879, es decir, 18 años después del terremoto. Sí existían censos parciales anteriores, y uno muy anterior, que era el de Félix de Azara, justamente. Entonces, todo esto influye, y bueno, Juan de Dios Videla se va a hacer cargo de esta gobernación y va a ordenar Mendoza. Va a ordenar la ciudad de Mendoza, y empieza el tema del acá, a dónde se la traslada, probables lugares. Unos decían para Palmira, los otros decían, bueno, traslademos un poco más hacia el sudoeste, que coincide justamente con la hacienda de San Nicolás del Carrascal. Hoy es el microcentro mendocino de la Orden de los Agustinos, pues, así específicamente. Se habló también de trasladar la ciudad a San Martín, actual departamento de San Martín, a Luján. Bueno, hubieron muchas hipótesis de traslado, pero lo importante es que decidimos reconstruir aquello que por más de 300 años había estado presente, y también la presencia indígena. Es decir, este crack social también incluye a los pueblos, lo que hoy día se llaman los pueblos originarios, que aún coexistían con la gente. Esto es muy importante tenerlo también presente, y de esto muy poco se habla. Y bueno,
entre pueblos originarios, entre descendientes de aquellos primeros españoles, entre gente de criolla, como se dice, porque el criollo, ¿qué es? Es una... no solamente es hijo del español nacido, sino es también la mixtura que existió acá también con los pueblos primitivos. Es el que dio sustento a las guerras de la independencia y a tantas otras lides por la consolidación de esta patria grande, ¿no? Que se llama República Argentina justamente. Y bueno, los mendocinos salimos de esa catástrofe y no se vayan a creer que no tembló nunca más. Siguió temblando, así como hoy lo conocemos. Pasamos también epidemias, de la cual nosotros en Historia Activa hemos hablado. Pero estos gobernadores, de la cual después va a estar el famoso Luis Molina, que es el que le da un ordenamiento definitivo, donde se sienta un cimiento que llega hasta hoy. Este diseño, digamos que fue del agrimensor Bayofet, ¿verdad? De la Plaza de la Independencia, como así se llama, de las 4 plazas que hoy se llaman San Martín, España, Italia y Chile, que originariamente tenían otros nombres, pero se les dio esos nombres en honor a la gente que nos ayudó. Hubo que reconstruir ese tejido político, ese tejido social, y bueno, eso fue obra de nuestros ancestros mendocinos, lo que hicieron, de la cual nosotros somos herederos de toda esa reconstrucción, si se quiere, en forma global. Bueno, ya estamos llegando al final de Historia Activa. Continuaremos con las gobernaciones subsiguientes. ¿Cómo vamos a ver que esta gente, que aún está en el periodo de la organización nacional, le da un sendero a la provincia de Mendoza y ya va a ser todo diferente? Bueno, hemos llegado al final, siendo las 14:30 minutos, sigue el boletín informativo y luego sigue en el patio trasero de Fito Suden. Hasta mañana. Historia Activa.